Conversión. La conversión es la obra que Dios hace en seres humanos por medio de la cual Dios pasa a personas del estado de muerte natural espiritual al estado de vivo espiritual. Existen muchísimos errores doctrinales en cuanto a la conversión, por errores de traducción del griego original del Nuevo Testamento al español. Otros nombres que se utilizan para la conversión son bautismo, engendramiento de lo alto, lavamiento, regeneración, primera resurrección, salvación. Es la conversión de los muertos espirituales a vivos espirituales, obra de Dios u obra de los hombres. Estado de muerte espiritual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí en esta gráfica se ve los dos estados, la muerte natural espiritual y el estado de vivo espiritual. Dios hace la obra de la conversión del estado de muerte natural espiritual al estado de vivo espiritual utilizando uno de dos medios: el bautismo y la palabra acerca de Jesús. Bautismo, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no es engendrado del agua por la obra del Espíritu Santo no puede ser conducido al reino de Dios. Así que la fe es dada por medio de oír la palabra acerca de Cristo. Estado espiritual de vivo espiritual. En el momento de la salvación, Dios instantáneamente hace a la persona estar en el estado de vida espiritual, en paz con Dios, en permanente descanso espiritual, en permanente sábado. Hace a la persona apóstol, no como los 12, creyente, hijo adoptado, instrumento de Jesús para la obra evangelizadora de Jesús, luz de la tierra, persona perfecta, profeta, no como los que escribieron la Biblia, pura, reina, rey, sacerdote, sal de la tierra, persona santa, sin mancha, persona productora de frutos, alabanza a Dios, amor, anunciante de Jesús, benignidad, bondad, fe, gozo, honra a Dios, honra a los padres, mansedumbre, no es adúltero, no es ladrón, no es asesino, tiene paciencia, paz, templanza. Dios hace a la persona libre absolutamente de todas las leyes. Como se podrá ver a continuación, los errores en las traducciones bíblicas del griego al español hacen que la obra de Dios de la conversión, la salvación, la primera resurrección de los seres humanos, falsamente pretenda ser convertida en obras de hombres. Marcos 16:16. Aquí está el texto en griego. El texto corriente, mire cómo lo traduce: el que creyere, obra de hombres, y fuere bautizado, obra de hombres, será salvo, se salvará él mismo, obra de hombres, mas el que no creyere será condenado. El texto original griego dice: el creyente, por haber sido bautizado, es salvado por siempre, pero el no creyente es condenado por siempre. Romanos 10, 9 y 10, aquí ven ustedes el texto en griego. La versión corriente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, una obra de los hombres, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, otra obra de los hombres, serás salvo, te salvarás a ti mismo. Porque con el corazón se cree para la justicia, o sea, el hombre es el que genera la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, la salvación obra de los hombres.
El texto griego lo que dice es, efectivamente tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque eres creyente en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, porque eres salvado por siempre. Es decir, el corazón ha sido hecho creyente por causa, como resultado de la justicia, por lo cual la boca es hecha a confesar como fruto de la salvación. Efesios 1:13, aquí está el texto en griego, la versión corriente dice, en él también, ustedes habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El texto en griego dice, en él ustedes, oyentes de la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación de ustedes, por obra de él, ustedes son creyentes, sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 2, 8 a 9. Aquí el texto en griego. El texto corriente dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El texto en griego dice, porque por gracia ustedes son salvados por medio de la fe que Dios regala. Es decir, esto no proviene de ustedes, sino que es regalo de Dios. No proviene de las obras como creer o aceptar. Por eso nadie es hecho gloriarse. Predicar falsamente como agente de los infiernos que los muertos espirituales se arrepientan, acepten a Cristo, decidan creer, etc., es negar que Jesús es el único Salvador y falsamente afirmar que los muertos espirituales son sus propios salvadores.